Hechos capítulo 2, versículo 38. Primero dijimos que la iglesia primitiva tuvo algunos aspectos importantes. Primero fue el derramamiento del Espíritu Santo, registrado en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Después hablamos acerca de la predicación abierta del Evangelio, iniciado por Pedro en la iglesia primitiva, cuando se puso de pie, lleno del Espíritu Santo, lleno de poder, lleno de autoridad, y empezó a anunciar el Evangelio, a predicar el Evangelio a todos los que estaban ahí en la fiesta de Pentecostés. Y después dijimos, como tercer aspecto, el cumplimiento del mandato. Recuerde que Jesús, el dueño de la iglesia, el que edifica la iglesia, el que crea la iglesia, dio un mandato específico antes de subir al cielo en aquel monte de los olivos, diciendo que fueran a quienes, a los apóstoles, a los discípulos que estaban en ese momento con él, que fueran y predicaran el evangelio a toda criatura, para que el que creyera y fuere bautizado fuese salvo. La gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Amén. Y efectivamente el mismo Pedro, que se puso de pie para predicar abiertamente, sin temor, con autoridad, con poder, el Evangelio de Jesucristo, este mismo Pedro es el que pone la pauta del cumplimiento de la gran comisión, en donde les dice a las personas que estaban compungidas de corazón, lo decíamos hace 8 días, por haber escuchado el mensaje del Evangelio y haber entendido que ellos habían crucificado al Cristo, que habían matado al Señor, que lo habían llevado a la cruz. Ellos entendieron que este Jesús que había muerto 50 días antes, porque estaban en la fiesta del Pentecostés, 50 días antes de esta fiesta, este Jesús era el Cristo, este Jesús era el Señor. Este Jesús era aquel Mesías esperado, anhelado por los mismos judíos. Al darse cuenta, se llenan de tristeza, se compunge su corazón, se duelen como tal, y le preguntan a los discípulos o a los apóstoles, ¿qué es lo que vamos a hacer? Varones, hermanos, ¿qué haremos? Y por eso Pedro, como cumplimiento de la gran comisión, les dice, versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, ahí está, en el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Oiga, qué bueno, ya tenemos la pantallita al frente. Ya no estoy torciendo el cuello. Esta pantallita nos la donó la hermana Marta. Dios la bendiga, hermana Marta, la abuelita de mi esposa. Ella nos donó la pantalla. Dios la bendiga. ¿Oyó, hermana Marta? Entonces, Pedro les estaba diciendo, arrepiéntanse de qué, ¿cuál era el pecado de ellos que habían reconocido? De haber matado al Cristo. O sea, de haber matado al Señor que tanto esperaban. Arrepiéntanse de esto. Y yo lo decía hace 8 días que esto fue una orden en singular de ese pecado en específico, pero que esa orden y el cumplimiento de esa orden daría pie a el perdón de los pecados ya no específicos y no generales, aún desde el pecado de la naturaleza del mismo hombre. Amén. Por eso dice, bautícese cada uno de vosotros individual en el nombre de Jesucristo para, el bautismo es para el perdón de los pecados, ¿cierto? Como cumplimiento a un mandato y como obediencia a aquel mandato. Por eso es que el que cree, y dijo por allá Marcos, el que creyere, el que cree y fuere bautizado será salvo. Sencillo. El que cree se bautiza. El que no cree no se bautiza. Ahora, no es que el bautismo por sí solo salve. No, porque si le viéramos la salvación, el poder de la salvación al bautismo, entonces la obra del Calvario de Cristo quedaría a un lado, quedaría nula.
El que salva no es el bautismo. El que salva es Jesucristo. Pero el bautismo es una orden, un mandato que Jesucristo, quien salva, le dio a los discípulos para que el que creyere en su palabra, en lo que él hizo, en su obra salvífica en la cruz del Calvario, pues se debía bautizar en su nombre. Porque creía él. Creía el que murió en la cruz. Y al bautizarse en su nombre como acto de obediencia, pues ¿qué pasaba? Iba a recibir un regalo. Iba a recibir un regalo. ¿Y cuál regalo iba a recibir? Por eso sigue diciendo el texto, en el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados, porque fue Jesús quien murió para perdonar nuestros pecados, su sangre se derramó para perdón de pecados. La Biblia dice, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí fue donde terminamos y es con lo que continuaremos en el nombre del Señor. El don del Espíritu Santo. Versículo 39, hermana, por favor. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. O sea que Pedro, en este cumplimiento de aquel mandato de la gran comisión, en la iglesia primitiva, cuando lo anuncia, lo entrega, y les dice que debían arrepentirse del pecado de haber matado al Mesías, y después bautizarse cada uno de ellos en el nombre de este Jesús que habían crucificado, y que este acto de obediencia les iba a traer, porque creían en él, el perdón de sus pecados por el derramamiento de la sangre del que murió en la cruz. Pues obviamente termina y culminando Pedro, y esto o este acto al hacerlo les trae un gran regalo, y es que van a recibir el don del Espíritu Santo, van a recibir el regalo del Espíritu Santo, que es una promesa. Por eso dice el versículo 39, porque para vosotros, está Pedro hablando y le dice, para ustedes, para vosotros es la promesa, y para todos, o para vuestros hijos y para todos los que están lejos, vea, la que está en Chile hoy conectada, para ella también la promesa. Para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. O sea, para aún los que Dios llame. Recuerde que Hechos capítulo 1 versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. ¿Sí ve? Cuando el Espíritu Santo viene como regalo, que es el mismo Espíritu Santo, y con su regalo grande, que ya lo voy a mencionar, pues este regalo y este Señor, a través de su manifestación Espíritu Santo, pues llega a cualquier rincón del mundo. Y mire, nosotros somos parte de ese rincón del mundo, porque empezó en Jerusalén. Él les dijo, no se vayan, quédense en Jerusalén hasta que reciban la promesa. Pero después de quedarse en Jerusalén, y lo que dijo en Hechos capítulo 1 versículo 8, lo que quedó registrado, siguió después a Judea, después a Samaria, y después se comenzó a regar el evangelio a través de la predicación del apóstol Pablo a los gentiles por todo el mundo. Y por la gracia de Dios, un día llegó a nuestro continente y pudo llegar a nosotros el evangelio de Jesucristo. Escúcheme bien, el evangelio, no una organización. El evangelio de Jesucristo. Porque yo era uno de los que pensaba, bueno, y entonces hace 200 años todos estaban perdidos, porque pues, uno tenía el pensamiento de que solamente donde me lo habían anunciado. Por ejemplo, que alguien llegue aquí y recibió este mensaje y entiende el mensaje y diga, wow, es que aquí, no es que aquí, porque nos llamemos Iglesia Bíblica Fundamento Apostólico, es que es porque el Señor mismo está aquí y es el Espíritu el que está hablando, y es el Espíritu Santo el que está convenciendo al pecador de su pecado, del juicio y de la justicia divina, para que éste se arrepienta, pero no por la organización como tal. Entonces, Dios permitió que hasta lo último de la tierra, metámonos nosotros ahí, llegara el poder del evangelio, llegara su Espíritu,
y llegar a este gran regalo, don, el don de la salvación. La palabra don significa regalo. Eso significa la palabra don. Un regalo. Deme un momento. Un regalo. Y este regalo que está anunciando Pedro se debe ver de una manera doble para poder entenderlo. El regalo es el mismo Espíritu Santo. Él es el mismo don. Porque la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo trae diferentes dones. Pero aquí no está hablando de los diferentes dones del Espíritu, sino que está hablando del don en singular, que es el mismo Espíritu entrando en el hombre para quedarse, porque el Espíritu en el Antiguo Testamento venía no para quedarse, sino para hacer el trabajo y volver a irse. Sobrevenía y se iba. Pero ahora el Espíritu del Señor, como manifestación, Espíritu Santo, ya iba a venir para quedarse en el hombre, para morar con el hombre, para estar en el hombre, para transformar al hombre, para hacer nacer de nuevo al hombre. Y ese Espíritu Santo de Dios que venía al hombre es el regalo del mismo Dios para el hombre, pero venía con algo llamado salvación para el mismo hombre. Miren, quiero que vea la diferencia. En el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios venía al hombre, ¿sí o no? Pero la diferencia era que no se quedaba en el hombre. Uno. Y dos, no estaba trayendo a través de su manifestación en el hombre en ese entonces, cuando sobrevenía, les daba el poder, la fuerza para hacer lo que hacían. No venía a decir, les traigo el regalo de la salvación porque vine a ustedes, sino que venía a darles fuerza, poder para algo determinado. Les venía a dar entendimiento, sabiduría para algo determinado. Pero ahora, o más bien después del Pentecostés, del derramamiento del Espíritu mismo, ya vino, Él mismo vino, que es el mismo Dios manifestado en Espíritu, a morar en nosotros, pero con la gran bendición, que esto sí es una bendición, que nos trajo el regalo de la salvación. O sea que el don del Espíritu, pero digo que hay que mirarlo doble, es el mismo Espíritu Santo en nosotros, es un regalo, trayéndonos salvación a nosotros. Ese es el don del Espíritu Santo prometido. A nosotros, y yo lo decía hace 8 días, nos enseñaban mucho de que el don del Espíritu Santo era cierta manifestación en especial. Por ejemplo, el hablar en lenguas. Las lenguas sí hacen parte de un don espiritual, pero no lo puedo, y de hecho se formó la doctrina, de aquí se forma una doctrina, lo decía hace 8 días también, a través de las lenguas como ese don del Espíritu Santo para, con la señal inicial de hablar en nueva lengua. O sea, que una persona recibía el don del Espíritu Santo con la señal inicial de hablar en lengua. Si alguien no, era una enseñanza o es una enseñanza que se da. Si alguien no habla en lengua es porque no ha recibido el don del Espíritu Santo. Es una enseñanza que se da. Lo que la Biblia me enseña y lo que yo puedo ver, aunque entiendo muy bien esta postura que han enseñado y que se enseña hoy en día, pero la Biblia lo que enseña es que este don del Espíritu Santo que está hablando Pedro, en Hechos capítulo 2, versículo 38, es el mismo Espíritu Santo del Señor y es trayendo salvación al hombre. No está hablando en específico de la manifestación de ese Espíritu o del Espíritu a través de las lenguas. No, tampoco está hablando del don de lenguas como don específico, porque hay don de lenguas, hay don de profecía, hay don de fe, del cual se menciona en Romanos, o Pablo lo menciona en Romanos, también creo que a los Corintios. No, sino que está hablando de la salvación. Y usted dirá, ¿y cómo me doy cuenta que es de la salvación? El versículo 39, vuélveme lo pone, hermana, por favor. Porque el versículo 39 lo aclara. Recuerde que usted debe leer el texto con el contexto inmediato. Y el contexto inmediato de este versículo 38 es este para poder entender el don. El versículo anterior, que es su otro contexto, es para poder entender por qué les está diciendo que deben bautizarse en el nombre de Jesús. Aquí les está diciendo, porque para vosotros es la promesa. O sea que está hablando
que si hacen lo que Él les dice en el versículo 38, para que reciban perdón de pecados y obtengan el regalo o el don del Espíritu Santo, si hacen esto, van a recibirlo, porque para ellos, o sea, van a recibir perdón de pecados, y el perdón de pecados se puede simplificar, o se puede decir que cuando una persona es perdonada de sus pecados, ¿qué obtiene? ¿Qué obtiene? Salvación. O sea, el resultado del perdón de pecados es ser salvo. Porque si no hay pecado, no hay condenación. O más bien, si no se inculpa de pecado, es la palabra, porque eso es lo que pasa. El Señor ya no nos inculpa del pecado. Pues ya no hay condenación. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, el perdonar los pecados trae salvación. Y esto es porque para ellos, los que estaban recibiendo en ese momento esta enseñanza de Pedro, era la promesa. Ahora, ¿y cuál era la promesa? ¿Cuál promesa? Mire, si usted mira en Juan capítulo 16, versículos 7 al 8, el mismo Jesús les dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Está hablando aquí, Consolador. Ahora sigamos mirando. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahora el mismo Juan 16, versículo 13, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, en el versículo anterior está hablando de Consolador, aquí está hablando Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Juan capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, y aquí ya lo aclara Juan, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Jesús estaba anunciando la venida del Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, el Consolador. Él lo estaba anunciando. O sea que hace parte de esa promesa anunciada por el mismo Jesús, pero que usted debe entenderla desde lo que los teólogos llaman el protoevangelio. El protoevangelio significa el primer evangelio según la teología, y está registrado en Génesis capítulo 3, versículo 15. Desde ahí usted tiene que comenzar a ver y hacer un análisis para entender, hermanos, cómo se da la dicha promesa y cuál era la promesa. Mire lo que dice el protoevangelio o Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esto se da después de la caída del hombre, en los juicios que el Señor lanza sobre la serpiente, la mujer y el hombre. Pero aquí en Génesis capítulo 3, versículo 15, el Señor está dando una promesa salvífica o de salvación, en donde aquí en este texto está revelado lo que iba a suceder con Jesucristo unos años después en la cruz del Calvario, y cómo Jesús iba a aplastar la cabeza de la simiente de la serpiente, o sea, el mismo Satanás. Cómo el Señor iba a tener victoria sobre el mismo Satanás. Y esta victoria, de lo que el escritor a Génesis en su capítulo 3, versículo 15 anuncia, es ratificada por el mismo Pablo en Colosenses
capítulo 2, versículo 17. Veamos. Perdón, 1:17. ¿Qué dice? Y en él, ve, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten, hablando de Cristo. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que todo en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, o toda plenitud. Y por medio de él, Jesús, reconciliar consigo mismo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Mira lo que dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y el escritor a Colosenses también añade diciendo que exhibió públicamente a quienes, a todas las potestades y principados. ¿Y dónde los exhibió? En la cruz. Ahí los exhibió. O sea que dice, tuvo éxito en la cruz. En la cruz el Señor derrotó a Satanás, y en la cruz el Señor derrotó los principados, y en la cruz el Señor derrotó las potestades infernales, y no solo las derrota, sino que las exhibe públicamente y le da a la iglesia, que es su cuerpo, la victoria sobre ellas. Dando el cumplimiento, perdón, a el protoevangelio en Génesis capítulo 3, versículo 15, de una promesa de una simiente que iba a salvar. O sea que la promesa, y si usted hace un recuento, todo el Antiguo Testamento, hermanos, haga un recuento y siga la línea de la simiente. Pasa por Abraham, por Jacob, por Isaac, por David, la descendencia y la simiente prometida, de la cual vendría el Cristo que viene de David mismo, hasta llegar a Jesús. Y mire las genealogías, en Mateo habla de la genealogía de toda una descendencia hasta que llegan a Jesús, que es el descendiente, o sea, la simiente de la mujer que está hablando en Génesis capítulo 3:15, para dar salvación al mundo pecador. Mateo capítulo 1 versículo 21 dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Nace la simiente, la promesa, que es Jesús mismo, porque él salvará, salvación, a su pueblo de sus pecados. Isaías capítulo 35, versículo 4, dice: decía a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá, no otro, el mismo Dios vendrá y os salvará. Promesa de salvación. Promesa de salvación. Isaías capítulo 52, versículo 5. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice el Señor, y continuamente blasfemado mi nombre todo el día. 6. Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. La causa era la opresión del pueblo y cómo clamaban al Señor.
Porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. ¿Para qué? Para salvar. Entonces, usted puede leer todo el Antiguo Testamento y dar una conexión de la simiente para salvación y de la promesa de salvación que el Señor siempre le estaba haciendo al pueblo cuando el pueblo clamaba a Dios por causa de la opresión del enemigo o de los enemigos, pueblos enemigos que tenía. Los pueblos lo tomaban al pueblo de Israel, lo oprimían. Y el pueblo, ¿qué hacía? Clamaba a su Señor: ayúdanos, Señor, sálvanos de esta opresión. Quítanos esta opresión, quítanos este dolor, sácanos de esta esclavitud. Y venía palabra del Señor a través de los profetas para decirles: los voy a salvar, los voy a rescatar, los voy a redimir, los voy a volver una nación santa, un pueblo de sacerdotes, un pueblo de realeza. Los voy a llevar a lugares que no se imaginan para que juzguen a otros pueblos. O sea, era la promesa que el Señor les había hecho al pueblo. ¿Para qué? Esta promesa era para que ellos se entendieran y arraigaran en su corazón tal promesa de salvación, entendiendo de que un día Dios mismo iba a venir a salvarlos. Y ese Dios mismo iba a venir un día a salvarlos. Era el mismo Cristo, el Mesías, el ungido, el enviado que esperaban ellos para dicha salvación. Porque yo de algo sí estoy seguro, y es que el pueblo de Israel no estaba esperando otro Salvador que el Salvador que ellos siempre han tenido. No estaban esperando otro Dios que el Dios único de Israel, porque no hay otro Dios ni para Israel, ni hay otro Dios para la realidad de la existencia espiritual. Solo hay un Dios verdadero. Y su nombre en manifestación es Jesucristo. Pare de contar. Ellos estaban esperándolo. Esa promesa. El problema es que el pastor Steve ahorita decía que el Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y el Señor, cuando promete algo, lo cumple. Y tal cual. A su tiempo. ¿Cuánto esperó Israel para eso? ¿Ah? 2000 años, más o menos, ¿cierto? Bueno, ok. 4000. Porque se dice que van 6000 hasta ahora. Pero le hago una pregunta. Mire lo que yo dije. ¿Cuánto esperó Israel para ello? Pero lo triste es que esperando no lo vieron ni lo entendieron. A lo suyo vino su creación. Y los suyos, su pueblo, no le recibieron. ¿Sí ve? Pero gracias a Dios que a todos los que le recibieron, hasta el último de la tierra, los que no le conocíamos, los que no éramos pueblo, los que estábamos sin Dios, sin ley, sin esperanza, los que creen en su nombre, creemos en su sacrificio, creemos en su obra, a nosotros nos dio la potestad, nos dio el derecho, nos dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. O sea que Él vino a cumplir la promesa. La cumplió, pero el pueblo no se dio cuenta. Por eso lo crucifican. Y era parte del cumplimiento también de la profecía, que iba a ser crucificado. Ahora están arrepentidos, se duelen de corazón porque escucharon a Pedro decir lo que dijo. Le dicen: entonces, ¿qué hacemos? Pedro le responde: pues bautícese en el nombre de Él para que sus pecados sean perdonados. General, hablando hasta del pecado de la naturaleza del hombre por causa de Adán, y van a recibir el regalo que Él prometió. Van a recibir su misma presencia dentro de ustedes. Van a recibir salvación y vida eterna. Y no les quepa la menor duda, Israel, porque para ustedes era la promesa. Y no solo para ustedes, pueblo, sino para sus hijos. Y no solo para sus hijos, sino para todos los que están lejos. Y no solo para los que están lejos, sino también para todos los que Dios llame. Oh. El Shema judío: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios
todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Y estas palabras se las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Sí ve? Ellos sabían muy bien para quién era la promesa. Y la promesa abarcaba hasta los hijos. Ahora, no era porque ellos creyeran, entonces los hijos ya se salvaban. Hay gente que piensa eso, ¿no? Yo creo y mi hijo se salvó ya porque yo creí. Por eso dice, cada uno de vosotros. Es individual. Pero hay una promesa de parte de Dios para con nuestros hijos. Y yo me aferro a creerla. Yo prefiero creer de que mi hija entra en la promesa de Dios y no que esté fuera. Amén. Y oraré por ello y lucharé por ello y le enseñaré a ella la promesa y le estaré hablando de lo que Dios entregó para, cómo se entregó para su pueblo y para salvarnos, para que ella también, el día que tenga que tomar la decisión, diga, papá, yo entendí y creí la promesa. Y no solo la creo, sino que la recibo porque también el Señor me ha llamado a ser salva. Y se bautizará también como todos nosotros. Amén. Wow. Todo lo que hay que decir para poder explicar el don del Espíritu Santo. ¿Queda claro, hermanos? Y entonces, en todo lo que acabo de hablar, ¿en dónde quedaron las lenguas como manifestación? ¿Sí ve que no entran y no encajan dentro de lo que hablé? Ellas sí encajan, es en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, la manifestación y el derramamiento del Espíritu para salvar los que venían de otras tribus o de otras regiones o los residentes ahí con lenguajes de otros lugares. Claro, Dios les iba a hablar. Pero aquí en este texto, no, la promesa es salvación para el pueblo y gracias a Dios salvación para nosotros. Es más, nosotros somos hijos de ¿qué? ¿Dice la Biblia? De Dios, sí. Pero con el hilo que estoy llevando, hijos de la promesa. ¿Y cuál promesa? De salvación, sí, pero ¿hecha a quién? ¿Ah? ¿A quién se le hizo esa promesa? A Abraham. Recuerde que Abraham habla los hijos de la esclava y los hijos de la libre o la promesa, y fue hecha antes de que hubiese circuncisión y empezara todo para crear su pueblo. Para que alguien no diga, ay, pero es que la ley, no, antes de eso. Mucho antes de eso. Amén. Versículo 40 de Hechos capítulo 2. Y con otras muchas palabras, Pedro testificaba y les exhortaba diciendo, vea, confirma la promesa, sé salvos. ¿De qué? De esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, la enseñanza que estaba dando cuando se puso de pie, ¿qué pasó con ellos? Fueron, qué bonito, hermanos, bautizados. ¿Quién después de esta enseñanza va a correr a bautizarse? ¿Se va a volver a bautizar, hermano Florierto? Dice amén. Mentiras, yo le entiendo por qué dijo amén. Amén. Y eso va a apoyar lo que el pastor está predicando. Amén, así sea. Que alguien. Hermanos, nosotros a veces tomamos muy deportivo las enseñanzas. Pero cuando Pedro se puso de pie y dijo lo que dijo, esta gente estaba tan dolida en su corazón. Yo no sé con quién era que yo hablaba en estos días y me decía, ahí nadie se puso a decir, ve, tengo que ir a arreglar tal cosa. Ve, primero voy a hacer un esfuerzo por dejar esto. No, voy a hacer un esfuerzo por acomodar esto. No, espere, yo hago esto y no. Dice que los que recibieron, ahí está la clave, hermanos. Una cosa es yo recibir y otra cosa es no recibir. Y siempre lo he dicho, aquí pueden entrar 1000 personas algún día. Bueno, aquí no, 1000 no caben. 200 en 2 cultos.
Quiero ver esto lleno. Motívenme para comprar más sillas. Traigan gente para comprar más sillas. Quiero esto lleno de almas. Y de las 200 que vengan, puede que 100 reciban la palabra y otras 100 no la reciban, aunque vengan y aunque escuchen. Y eso da pie para el ejemplo que pone Jesús de los cimientos. Y él dice, el que oye mi palabra, la oye. Y no solo la oye, sino y la hace o la aplica, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. O sea, es el que oye y hace. Pero después dice, mas el que oye mi palabra, mire que el otro también oye, pero no hace. La diferencia, ¿no? Los dos oyen. Por eso aquí pueden venir 200 personas y todos van a oír. A no ser que sean sordos ¿cómo se llama? Sí, auditivamente, físico, orgánico. Ya estamos hablando de palabras técnicas. Todos oyen, a no ser que sea sordo. Una deficiencia en su oído. Pero unos oyen y hacen, y son como el hombre prudente que edifica la casa sobre la roca. Vienen vientos, vienen tormentas, y créame que esa casa no se cae. Pero el otro oye y no hace. Y si oye y no hace, ahí sí hay un problema. Porque también Jesús le hace una comparación y dice, tranquilo, escuchó, oyó, pero no hizo. También le voy a dar una comparación a un hombre insensato, muy insensato, que también fue a edificar una casa. Pero ¿cómo les parece que cuando empieza a edificar la casa, quiere ponerle los cimientos de la casa sobre un arenal? Sobre la arena. Y después dice el Señor, y no, imagínense, vienen después unas tormentas, unos aguaceros, se sale el río, vientos golpean, ¿y qué pasa con esa casa? Se va a caer, porque no tiene cimientos por cuanto oyó y no hizo. Aquí yo veo a unos hombres que unos hombres que están diciendo, oh, y todavía no se había escrito Efesios capítulo 2, versículo 20, que lo tenemos en nuestro eslogan, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Todavía no estaba escrito eso. Y estos hombres, aunque no estaba escrito eso, en sus corazones sí estaba escrito, porque dijeron, yo edificaré y dejaré que mi vida sea edificada sobre este fundamento que este apóstol o estos apóstoles me están diciendo, en donde Jesucristo es la roca principal y es el fundamento de mi vida. Porque recibieron su palabra, la palabra que estaba predicando Pedro, y no solo la recibieron, sino que oyeron, la hicieron, se bautizaron. ¿Cuántos van a bautizar hoy en la tarde? Aleluya. De los que no se han bautizado, obviamente. Tremendo eso, ¿no? Un joven rico le dijo, Señor, yo lo quiero seguir. Y yo guardo los mandamientos, como tú lo dices. ¿Qué más me falta? Ya estoy tino, listo. Y el Señor le dijo, muy bien. Te felicito. Guardas mis mandamientos. Pero te voy a decir algo que te falta. Le dice a ese joven rico, ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y sígame. Y el muchacho dijo, uy, espérese. No, espere un momento. Ahí ya se detuvo. O como el otro que le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer para seguirte? Y el Señor le dijo, mi hijo, deje padre y madre y venga en pos de mí. Y él dijo, espere, yo voy y entierro a mi padre primero. Lo que quiere decir es, no es que el papá haya muerto. Y espera un momentico, Señor, no deja mover de aquí. Yo un momentico y lo entierro y ya vuelvo. No, lo que estaba diciendo era, yo voy a esperar hasta que mi papá se muera, porque es que yo estoy con mi papá y yo no lo voy a dejar solo.
Y cuando mi papá muera, lo voy a seguir. Y así hay muchas personas hoy en día. Yo voy a esperar a esto. Yo voy a hacer primero esto. Yo voy a arreglar primero tal cosa. No. Y si mañana te mueres. Perdón, ¿cuál mañana? Y si hoy te mueres. No dice la Biblia necio. Porque en necedad. ¿Qué vas a hacer si hoy vienen a pedir cuentas a tu alma? ¿Ah? Y así la gente. Pero gracias a Dios que Dios es bueno en gran manera. Paciente para con todos, esperando a que todos procedan al arrepentimiento. Qué bonita actitud. Y por eso yo puse hace 8 días el ejemplo de la hermana Lady. El pastor Omar, si está conectado todavía, a ver. Ahí está. Da fe de lo que yo he dicho, o puede dar fe de eso, puede confirmarlo. Que cuando esta mujer entendió, como estos hombres entendieron su pecado, cuando esta mujer entendió su pecado, lo que ella dijo es, ¿qué hago para ser salva? Y el pastor Omar y mi persona dijimos, pues siga este proceso, le explicamos otras cosas, porque vuelvo y digo, no es el bautismo en sí el que salva, sino que es un acto de obediencia que nace de corazón. Ahora no es porque el pastor diga, bautícese, 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 y que no se bautice. No, eso es un resultado del haber creído. Consecuencia de haber creído me bautizo, y no solo me bautizo, sino que sigo el camino del Señor, el Evangelio, cuidando mi vida espiritual, cuidando mi vestido espiritual. Esta mujer entendió, la hermana Lady que está en Chile, y cuando oyó a la palabra que habíamos predicado, fue bautizada. 41 de nuevo, hermana. Y se añadieron aquel día. Ve, ahí escribió el pastor Omar. Amén, así es. En la tarde va a tener unas palabras y recordaremos todo eso. Como 3,000 personas. Y qué rico, hermano, qué bendición no poder predicar y que llegue uno, así sea. ¿Ah? Y alguien dirá, no, es que era el inicio, era más bravo. Porque en ese momento no se conocía de iglesias. En ese momento que cuento que no existía un local, hermano, la gente piensa que en ese momento ya habían locales y dentro aquí, no, esto aquí predican en una cosa muy rápida para allá. No, existía el templo. Y al templo cuando dice que iban a orar, no iban a hacer culto como hacemos culto aquí. Ellos iban a las reuniones de sus prácticas judías. No tenía nada que ver con la iglesia. Ahora se levanta Pedro, tremendo anuncio. La gente entiende, se compunge en corazón, creen a la palabra y se bautizan en el nombre de Jesús. Oiga, eso fue una revolución la que se hizo allá en Jerusalén. Como 3,000 personas. Y Pedro no tenía un micrófono inalámbrico como el que tengo yo para ampliar el sonido. ¿Cómo sería el bozarrón de ese hombre? Porque 3,000 personas y no estaba en un auditorio. Era al aire libre, en un aposento alto, una casa. La gente agolpada. ¡Oh! ¡Arrepentidos! ¡Oh! Eso tenía que llevarse. Ahí sí yo creo que el neuma, que es el espíritu, el viento, llevaba la palabra a los oídos de, uy, eso tenía que ser hermoso, hermano. Como aquel sermón del monte, Jesús en el monte predicándole a las multitudes. No despelucado, hablando. Pero yo creo que, uy, no, ¿usted imagina el verbo hecho carne hablando? En vivo y en directo. Ahora nos habla a través de su palabra y su espíritu. Pero ahí estaba en vivo y en directo hablándole a los que estaban recostados sobre el monte. Cómo el espíritu mismo llevaba la palabra a los oídos de todos los que estaban presentes. Y todos iban llenando su corazón de palabra. Ahora imagínese a Pedro hablando y todos recibiendo, creyendo, entendiendo y diciendo, me bautizo. Y las filas, hermanos, para ir a las aguas, a invocar solo el nombre de Jesús, como dice la misma palabra, porque no hay otro nombre, Hechos capítulo 4, versículo 12, en quien podamos ser salvos bajo el cielo, sino el nombre de Jesús. Y se bautizaban. Y como 3,000 personas fueron añadidas. Me gusta esa palabra, se añadieron.
Qué bonito cuando podemos como una iglesia seria, sobria, madura entender esto. De que realmente es el Señor a través de la predicación del Evangelio y su Espíritu quien trae las almas. No somos nosotros. Nosotros somos los que tenemos que hacer el trabajo. Somos los comisionados. Por eso el tercer aspecto era comisionados para el cumplimiento del gran mandamiento. Pero el que hace la obra en el corazón del hombre es el Espíritu Santo que fue derramado para convencer al mismo hombre de su pecado, de su juicio y de la justicia divina. A mí me duele, pero yo no puedo hacer nada cuando hay indiferencia frente a la palabra de Dios. Y digo, yo no puedo hacer nada porque yo no soy Dios. El que puede hacer algo es Dios. Uno solo ora y le pide a Dios que siga obrando, pero Dios es el que entra al corazón. A veces uno predica la palabra y hay mucha indiferencia frente a la palabra. O se recibe como si no fuera nada. Cuando es la palabra santa y poderosa del Dios Altísimo. Es la revelación de Dios escrita, a la cual todos tenemos que... Vea, yo creería, hermanos, que cada servicio que nosotros hacemos, deberíamos salir compungidos de corazón. Para reflexionar, para decir, wow, gracias Señor. No venir como al amaño, ay, qué bonito. Y claro, organizamos todo esto bonito y gloria, yo estoy contento por todo eso. Pero no, debemos venir con una disposición para oír y hacer, recibir. Oír y hacer. Amén. Y salir y que esto nos sirva para reflexionar. Imagínate tú llegando a tu casa y pensar, wow, lo que Dios nos dijo. No miren al que esté parado aquí. Más bien piensen que el que se pare aquí va a hacer las cosas en nombre de Jesús por la autoridad que Él mismo dio para que fueran en su nombre y que el poder de su Espíritu actúa para hacer la obra, para sanar, para restaurar, para fortalecer, para acomodar lo que tiene que acomodar el Señor. Si tú haces eso, yo le aseguro en el nombre de mi Jesús, muchas cosas cambian en su vida. Pero si no, en cualquier momento que venga el viento y la tormenta, la casa se va a caer. Amén. Pero qué bonito, el Señor añade a los que han de ser salvos. Ahora, el último aspecto de este capítulo es la unidad de la iglesia primitiva. Vamos al versículo siguiente, versículo 42. Y qué apropiado lo que voy a leer, porque apenas encaja para lo que vamos a hacer ahora después de la predicación, la enseñanza, y es la celebración de la Santa Cena. Mire lo que sigue diciendo Pedro. Después de haber recibido la palabra y haber sido bautizados como 3,000. ¿De dónde salieron los 3,000, hermanos? De los que estaban enfiestados en el Pentecostés, en la fiesta. O sea que ahí el Señor ya comienza a hacer iglesia, llamados fuera del mundo, y los introduce a su reino. Ya están bautizados, ya hay más de 3,000, porque pues los que ya venían con el Señor en su discipulado. Ahora mire, el versículo 42 nos dice que estos que habían sido bautizados, que estos que habían recibido la palabra, habían creído, perseveraban en la doctrina. ¿Qué significa doctrina? Enseñanza. O sea, perseveraban en lo que les enseñaba cada uno de los apóstoles. Y esta enseñanza de los apóstoles se conecta con Mateo capítulo 18, Mateo capítulo 28, versículo 20. Mire lo que dice Mateo capítulo 28, versículo 20. Enseñándoles, adoctrínenlos. Pero esto está después de la gran comisión. ¿Sí ve todo cómo conecta en el cumplimiento de ellos?
En el versículo 19 Jesús los está comisionando antes de subir al cielo. Vean, hermanos, cuando yo hago esto, ustedes tienen que ubicarse en los tiempos. Si yo vine a Mateo, ustedes ya tienen que saber que aquí todavía no ha venido el Espíritu Santo. Si vuelvo a Hechos de los Apóstoles, cuando hablo, es porque estoy volviendo a conectar con la enseñanza en donde ya fue derramado. ¿Listo? Para que no van a pensar, y este está hablando del Espíritu y volvió por allá. No, estoy mostrando cómo se cumple todo lo que Jesús mismo ordenó antes de subir. Aquí todavía no había subido al cielo, estaba dando la orden, la comisión. Y les dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya saben ustedes que es en el nombre de Jesucristo, lo miramos hace 15 días. Enseñándoles, aquí está, versículo 20. O sea, les da la comisión del bautismo, les da la comisión de hacer discípulos, seguidores, y ahora les dice, a ellos les van a enseñar. O sea, esa palabra es, los van a adoctrinar. ¿Y quién eran los que iban a hacer esto? Los apóstoles, los que recibieron la comisión en Mateo. ¿Qué les van a enseñar? Que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué es lo que hace el pastor cuando se para aquí a predicar? Esto a veces se le va como la voz, ¿cierto? Enseñar. Pero ¿qué estoy enseñando? Lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que me imagino, lo que Jesús dice en su palabra, que es lo que el Señor mandó en la comisión. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Volvamos al versículo 42. Entonces dice que todo este grupo, ya después del Pentecostés, ya después del derramamiento, estaban perseverando, o sea, eran constantes y continuaban en la doctrina de los apóstoles, en todo lo que ellos venían enseñándoles, que Jesús les dijo que les enseñaran y que guardaran lo que Él les mandó a que dijeran. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, pero ¿qué más perseveraban? María José, siéntese, mi amor. En la comunión unos con otros. No solo se persevera en la enseñanza. Alguien puede decir, no, yo persevero en lo que el Señor me habla en su palabra, pero no tiene comunión con sus hermanos. ¿Hay qué? ¿Y Jesús mandó a tener comunión? ¿Sí o no? Si yo voy a guardar, eso es como la ley. La ley mandaba, si usted va a guardar un mandamiento, guárdalo todos. No puedes guardar uno y quebrantarlo el resto. Si yo voy a guardar de este mandato, o voy a hacer más bien este mandato, cumplir lo que el Señor dice, pues cumplo todo lo que Jesús dijo. Debo perseverar en todo. Persevera en la enseñanza apostólica. En esta doctrina que estamos enseñándote, persevera, continúa, no te alejes de ella, abrázala, llévala a tu corazón y luego llévala a tu boca para anunciarla. Pero también persevera en la comunión unos con otros. Y cuando hay comunión de los unos con los otros, viene lo que dice el partimiento del pan en las casas. Ahora, pensaríamos que aquí era que se iban a comer a las casas de los otros. Y quizás también compartían alimentos. Pero el partimiento del pan en las casas y las oraciones, porque otra sigue diciéndolo en las casas, y las oraciones, era la celebración de la Santa Cena que ellos hacían. Vuelvo y lo repito porque como que se fueron para otro lado. El perseverar en la enseñanza de los apóstoles tiene que ir acompañado de perseverar en la comunión unos con otros para poder cenar. ¿Se entendió mejor, cierto? ¿Y por qué, pastor? Porque es que el cuerpo de Cristo, del cual hay que discernir, es este. El cuerpo de Jesucristo que usted debe discernir es este. Y normalmente cuando estamos en la cena y comemos el pan y el vino,
Queremos discernir, es ir a, a imaginarnos a Jesús en la cruz, ¿cierto? Es el discernimiento y uy, que lo golpearon y nos lo imaginamos con sangre. No, vea, créame algo, hermanos. El Señor nunca quiso que usted y yo lo imagináramos de esa manera. Es más, el Señor no está diciendo, recuérdeme ensangrentado, siquiera. De hecho, se me olvida la palabra técnica o teológica que se usa para esto, y en mostrar solamente el sufrimiento de Jesús, pero de una manera tan desgarradora para quebrantar el corazón de una persona, más no mostrar el sacrificio o el objetivo de ese sacrificio. Entonces, no es que hay gente que concentra más en los golpes que recibió Jesús que en la obra de la salvación que él estaba haciendo cuando recibió los golpes, ¿cierto? Entonces, lo que uno tiene que hacer es discernir el cuerpo de Cristo, que somos nosotros mismos. Nosotros somos el cuerpo de Jesús. Jesús es la cabeza de este cuerpo. Y aquí en este lugar de Confenalco hay miembros de su cuerpo que se reúnen frecuentemente para celebrar el día del Señor o el primer día de la semana, como Jesús hizo su sacrificio en la cruz del Calvario, hermanos. Por eso el domingo nos reunimos aquí para recordar, para celebrar lo que Jesús hizo por nosotros. No celebrar y aplaudir su muerte, no, celebrar y aplaudir la salvación que a través de su muerte nos dio a un montón de pecadores. Y en la comunión unos a otros y en el perseverar en dicha comunión, o sea, unidad, ahí es donde hay unidad. Me comienzo a despelucar y se baja el micrófono. Había partimiento del pan. Había celebración de cena. Recordaban lo del Señor. Pregunto, si no hay comunión entre los hermanos de la iglesia, ¿puede haber partimiento del pan? De hecho, el pan fue partido. Cristo es el pan molido y partido por nosotros. Pero si no hay comunión, no puede haber partimiento porque no estoy aceptando ser parte del cuerpo. A mí me dio una tristeza cuando posesionamos al pastor Steven, no por la posesión del pastor Steven, sino por la gente que vino, unas personas que vinieron y no tomaron la cena, ¿se acuerda? Y después charlando y charlando, hablaron y expresaron el porqué. Es respetable, pero me da tristeza por la ignorancia de entender ese tema. Y era porque dijo, no, es que yo soy de otra iglesia. Esa otra iglesia es otra organización, pero que en sí es la misma iglesia del Señor, sí es la iglesia del Señor. Entonces yo le dije, ¿no entendiste? Porque aquí no estamos haciendo un partimiento del pan para diferenciar organizaciones. Yo parto el pan aquí es para celebrar, recordar, conmemorar lo que el Señor hizo para conmigo y con el cuerpo. Y si yo soy parte del cuerpo, participo. Si yo no soy parte del cuerpo, yo no participo. Por eso el mundo no puede participar. Por eso una persona que no se ha bautizado no debe participar de la Santa Cena. Y eso lo tenemos claro. ¿Por qué? Porque es lo mismo. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Pero si una persona no se bautiza es porque no cree. No, yo sí creo. Si cree se bautiza. Entonces todo conecta. Porque hay iglesias en donde bautice, cene todo el mundo. Y el día de la cena llegan los amigos, familiares de los hermanos y todo el mundo pasa a recibir la cena. Está y contento y cenamos. Y lo reciben como la hostia que da en la iglesia católica. Que eso tiene un nombre, lo que ellos quieren representar de la cena se llama la transustanciación, algo así. Porque ellos dicen es que cuando toman la hostia se comen el cuerpo. Y cuando toman el vino están tomando la sangre, tal cual. No. Es una conmemoración, es un recuerdo y es traer a la memoria algo. Pero el pan que ahorita van a comer es pan. Y la copita es jugo de uva, que mi esposa ahorita lo hizo con una buena preparación para representar algo. Pero no es que esa sea la sangre ya fue derramada. Y esa sangre que fue derramada fue la que limpió nuestros pecados.
se hace es para recordarlo. Amén. Y no pase como una vez me dijo un pastor, hago paréntesis, iba a celebrar la Santa Cena, lo invito a que él oficialice la Santa Cena, un amigo, y iba diciendo, el pastor Omar está conectado y él se recordará de esto, va diciendo, Pastor José David, me dice él, ¿usted oró por los panaderos que amasaron el pan? ¿Oró por los que sembraron la uva? Y de verdad yo me sorprendí, yo, ¿cómo así? Y yo, claro, porque la Santa Cena hay que orar por los que amasaron el pan. Y yo, no, pues entonces toca volver a los hermanos panaderos para que la masa del pan sea santa. Hermanos, y ese mismo pastor cuando hacía la cena anulaba. Después de que la gente de nada decía, alguien la tomó incorrectamente, levánteme la mano para anularle la cena. Yo dije, esa nueva doctrina está tremenda. A veces nos podemos equivocar y eso son partes de equivocaciones que no son correctas hacerlas. Pero ellos perseveraban en el partimiento del pan y perseveraban en la oración, perseveraban en reunirse, recordar lo que el Señor hizo y en orar. Versículo 43. Oiga, como me rinde el tiempo ahora último, ¿no? Sí, son las 10:48. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas, ¿por quiénes? Por los apóstoles. Todos los que habían creído. Mire cómo estaban. Juntos. Y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades. Bueno, aquí hago un alto también. Este texto lo han usado muchos para aprovecharse y mandar a que vendan la gente sus cosas y las traigan a los líderes de una iglesia. Y no es así. Y no debe ser así. Sino que ellos pensaban de que el Señor vendría prontico. Ese era un factor que ellos tenían. Sabían que se había ido, pero como Él dijo, volveré. Ellos dijeron, como vemos todo, que no le falte nada a nadie. Y la verdad no tenían su corazón puesto en las cosas materiales, sino que querían suplir las necesidades de todos. Y por eso entregaban y lo vendido lo traían a los pies de los apóstoles. Porque ellos decían que no le falte nada a nadie. El Señor ya viene. Pues ¿para qué esas cosas materiales si al final lo material se queda? ¿Cierto? Ellos vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ahora, en este tiempo, usted no debe vender su propiedad y su bien. Imagine usted, ay, tal cosa. O un ejemplo, que yo aquí un día les diga, oremos porque queremos comprar un terreno para la iglesia. Ya vemos mucho y necesitamos un terreno grande o ampliarnos, comprar la cuadra. Necesitamos 500 millones, un ejemplo. Y entonces los hermanos decir, 500 millones, sí. No, entonces ya sé. Y va y traen las escrituras de la casa. Pastor, mire, le entrego mi casa para que compre el terreno. ¿Usted cree que eso está bien? No. A no ser que tenga 50 casas, 60 casas y quiere regalar una, pues le quedan 49. Eso es diferente. Pero si es su casita donde está su familia, ¿cómo va a dejar a su familia sin techo? Y eso es lo que muchos les gusta hacer y recibir. No, pero sí podemos de esto recibir algo y aplicarlo. ¿Qué es? Ahora el Señor no te está diciendo, vende tu carro, vende tu casa, trae todo tu sueldo. No, y si se lo dicen así, no lo crean. Pero tampoco nos vamos al extremo porque el pastor enseña las verdades bíblicas aún en el dar para ya no dar. No, lo que sí nos deja como enseñanza el texto es que debemos como iglesia suplir las necesidades de aquel que necesita, valga la redundancia, cubrir una necesidad. Hermanos, no nos podemos hacer los locos frente a eso. Y si se hace el loco, se hace el loco, pero Dios lo ve. Y Dios sabe que no estamos locos. El que hace el loco es el que conmigo no es. Pero Dios dice, contigo sí es.
Dios sabe. Ahora, mire que hasta en eso perseveraban. Porque la perseverancia que está hablando desde el versículo 42 acobija todo lo que estamos diciendo. Ahora les pregunto, ¿será que hoy en día en nuestros corazones está tal actitud de tener en común las cosas y no ver nuestras propiedades ni nuestros bienes, pero sí dar y ayudar y repartir según la necesidad que cada uno de la eclesia tenga? ¿Será que hoy en día está esta actitud o este aspecto que la iglesia primitiva tenía, sacando el vender su bien o propiedad para entregarlo, sino más bien de lo que Dios le da, sin quedarse usted sin nada, pero dar y repartir al necesitado? ¿Todos tenemos esta actitud en nuestro corazón? Cada uno debe examinarse, hermanos. Cada uno de nosotros nos debemos examinar. Y esta iglesia, yo les voy a decir algo. Para mí esta iglesia es muy dadivosa. Aunque seguimos escalando. Pero son muy dadivosos. Y Dios pone en el corazón de otras personas también a dar y ayudar. Porque debemos preocuparnos los unos por... ¿No es que somos el cuerpo? Si usted se machuca un dedito de su cuerpo, a usted le duele bastante el dedito, ¿cierto? Pero no solo el dedo, también le duele la mano, ¿cierto? Y hasta la cabeza. Vea, mi madre tiene un dolor en una muela. Y el dolor de la muela se le subió a la cara. ¿La cara qué dijo? No, yo voy a acompañar a la muela en el dolor. Y no solo la cara, el oído también dijo, hey, cara, yo voy contigo en tu dolor. Y las manos también no se quedaron atrás. Dijeron, yo te sobo, cara, y muera. Y los ojos dijeron, tranquila, que yo voy contigo en el dolor, recostémonos, cerremos los ojos y trata de pensar en otra cosa para que no te duela. Y los pies no se quedaron atrás. Los pies dijeron, hey, vámonos para la farmacia, camine, para que compre una pasta, para que le quite el dolor. Todo el cuerpo trabaja de aquella parte del cuerpo dolida. Amén. Así debe ser en esta iglesia. Si no pasa en otros lugares, hermanos, pues usted no está en otro lugar, usted está aquí. Que pase aquí. Que si algún miembro del cuerpo se duele, y tranquilos que ahorita después de esto no voy a dar otra enseñanza de la cena, porque esto hace parte de la cena. Si algún miembro del cuerpo se duele, duélase con el miembro del cuerpo que se dolió. Y vamos a todos poner de nuestra parte o nuestro granito de arena para ayudar a ese miembro del cuerpo. Yo siempre lo he dicho, hermanos. Y le voy a decir la verdad y con sinceridad de corazón. Vuelvo y le digo, aquí son muy dadivosos. Pero yo no puedo decir que globalmente todos lo sean. Ahora, yo no sé quién sí, quién no. Dios sí sabe. Y el que no es, lo sabe. Amén. Pero todos debemos ser y todos debemos dolernos con el mismo cuerpo para poder partir el pan también. Versículo 46 y 47 y termino. Vuelve y habla la palabra perseveraban. Y perseveraban. ¿Cómo perseveraban? Unánimes. ¿Qué significa unanimidad? Unidad. Unidos. Ellos estaban unidos. Iglesia de Jesucristo, aquí en este lugar, ¿nosotros estamos unidos o solo nos unimos cada domingo y cada miércoles cuando vienen un miércoles? ¿Estamos unidos? Como iglesia, aunque estemos en la casa, aunque estemos en el trabajo, ¿estamos unidos como iglesia? ¿Hay unanimidad como iglesia? ¿Pensamos de la misma manera como iglesia? Porque ellos unánimes cada día en el templo
Y vuelvo y le digo, el templo era cuando iban, porque como judíos tenían su práctica y de hecho ellos hacían eclesía, entregando el mensaje a los que podían. Y partiendo el pan, la cena en las casas. La iglesia de ellos ya eran las casas, no eran locales con personería jurídica, sino las casas que se iban, donde iban llegando nuevos creyentes, abrían sus puertas y se entregaba el evangelio. Comían juntos, ahí ya se repartían alimentos con alegría y sencillez de corazón. Yo creo, hermanos, que no hay nada más maluco que usted comerse un alimento triste. Es más, está comprobado que cuando usted come el alimento, uno sin estar concentrado en lo que está haciendo, comiendo su alimento, pero también cuando hay una gran tristeza en su vida, en su corazón, y usted está comiendo, ese alimento no te alimenta de la manera que te tiene que alimentar. No aprovecha de la misma manera como cuando, por eso es que recomiendan cuando una persona va a almorzar, que se siente en su mesa, deje los aparatos a un lado y apague el televisor. Entonces hay gente que lleva la comida a la cama y comen y usted lo ha visto y van de la cama así, mirando el programa, la noticia, la novela, o comiendo, y todos lo hemos hecho, y con el celular y suelta la cuchara, ¡ay! Ni sabe lo que está comiendo. No le aprovecha. Pero ¿qué pasa cuando usted come algo? Por ejemplo, cuando yo me como mis cazuelas de mariscos, yo las aprovecho. Yo la miro, la huelo. Rica cazuela de mariscos. Es mi plato preferido. Mi esposa me dice cuando salimos a comer así y de pronto vamos a algún lugar que venda comida de mar, amor, ¿qué va a pedir? Yo, cazuela de mariscos. Y si después volvemos, ¿qué va a pedir? Cazuela de mariscos. Y ella dice, pero cambia, amor. Y yo, no, pues que lo que me gusta, de pronto me pongo a cambiar por otra cosa y no me gusta y quedo aburrido. Yo me deleito con mi cazuelita y me mando siento de camarón, siento de mistura, yo, qué rico. Y le digo algo, me aprovecha, me alimenta, sé lo que me comí. Pues esta gente hacía lo mismo, se reunían, compartían alimentos, eran alegres. Imagínense que de pronto usted sabe que después de esta enseñanza alguien lo va a invitar a almorzar. Pastor, habló algo muy bonito, y comienzan los hermanos. Y si, por favor, si se invitan a almorzar, no, y pueden hacerlo, qué bonito. Si invitan a almorzar a alguien a su casa, vaya con alegría, no vaya con chismes. No vayan a hablar del pastor o de los hermanos. Vayan con alegría y siéntense, hermanos, qué bendición, gloria a Dios. Y tan bonito cuando a uno lo invitan, o cuando uno invita a alguien. El que invita a alguien es con un amor para dar la mejor atención. Agradezco a los hermanos, en estos días nos invitaron a mi esposa y a mí, y la niña, la hermana Gladys y el hermano Jesús, a un almuerzo riquísimo. Vea, yo me comía cada cuchara y yo decía, se le siente la sazón del amor. ¿Con qué amor hizo ese alimento? Compartimos un rato agradable, hablamos, hasta oramos por una señora vecina, y fue una bendición. Así es que debe ser. Que el que está invitando con amor está haciendo esa invitación para algún hermano. Pero el hermano que va, pues reciba ese amor que le están dando. Y con alegría va y se sienta y come, echarle cosas productivas. Y si no pasa eso, por favor, el que invite, y de pronto hay comentarios que no, me lo dicen, ¿listo? Y si de pronto el invitado llega a querer, me lo dicen también, para corregir eso, ¿vale? Porque es que entre la iglesia no debe haber eso, murmuración. ¿Cierto o no? Alegría, gozarnos. Qué bonito salir el hermano invitado y el otro hermano que invitó. Pues ese no sale porque eso es su casa, pero decir, qué bendición haber tenido a ese hermano. Y después de haber comido ese plato que se sirvieron, orar, perseverar en la oración y decir, hermano, gracias, oro por tu vida, oro por tu familia, por tu hogar, que el Señor te siga ayudando. ¡Qué bonito! Y se va a esa casa y yo le aseguro que el que se va en deuda para después invitar al que invitó. Y eso se vuelve recíproco. Y usted imagina la iglesia, qué bonito que fuese así. Pero vuelvo y le digo, si hay chisme o bochinche, corte de una.
No, y se lo digo porque ha pasado. Hay personas que solo hacen una visita para hablar mal de otros. Es más, en el nombre de Jesús se los digo, si alguien en una visita o el que es de la casa comienza a hablar mal de otro, de una, dígale, por favor, no, párese y váyase. Porque créame que le dañó el almuerzo, o la comida, o el jugo, o el vaso de agua. Amén. Que sea para edificarnos y para ayudar a ver cómo podemos salir adelante. Con alegría y sencillez de corazón, y termino. Póngase de pie, versículo 47. ¿Y qué broche de oro con este? Hermano cantante, cantautor, salmista, como lo quieran llamar, está listo para... Mire, quiero que todos juntos, en unanimidad, hablemos o digamos o leamos este versículo 47. Todos juntos. A ver, en unanimidad. No, espere. Voy a leer el 46. Cuando pase el 46 al 47, todos juntos leemos este versículo. Leo yo desde el 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Ya no hay templo en Jerusalén. Ya tenemos auditorio, entonces se la voy a cambiar. Y perseverando la iglesia bíblica, unánimes cada día en el auditorio de la iglesia. Y partiendo el pan que vamos a partir en el auditorio de la iglesia. Y si alguien nos invita o los invita a almorzar, comerán juntos con alegría y sencillez de corazón. Ahora sí todos, alabando a Dios. Mira lo que sucede, ¿sí ve? Usted en esta mañana de aquí se tiene que ir alabando a Dios. Llegar a su casa y darle gloria a Dios por lo que esta mañana pasó. Y volver a las 5 de la tarde muy puntual, alabando a Dios por nuestra celebración. Porque todo esto, lo único que hace que en nuestro corazón se produzca sea alabanza. Olor grato a Dios, adoración a Dios. Alabando a Dios, ¿y qué más? Y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor pastor, es que el pastor no hace el trabajo, el pastor no evangeliza, el pastor no va allá, el pastor no es el pastor. No es el pastor, hermanos. ¿Será que el problema más bien somos todos nosotros? Que quizás no estamos perseverando en la doctrina apostólica, que quizás no estamos perseverando en la comunión unos con otros, que quizás no estamos perseverando en el partimiento del pan y en las oraciones, que quizás no ayudamos a los miembros de nuestra misma comunidad cristiana como cuerpo de Cristo en sus necesidades, que quizás no perseveramos aquí en el auditorio en nuestras reuniones frecuentes y nos congregamos de vez en cuando, o quizás no comemos con alegría y sencillez de corazón, sino que hay murmuración, bochinche, chisme. Quizás eso es lo que no permite que la iglesia crezca. O sea que no es el hombre, no es el pastor, no es un individuo, es el cuerpo. Pero si todos tenemos perseverancia en la doctrina apostólica, perseverancia en el partimiento del pan recordando la obra de Cristo, perseverancia en las oraciones, perseverancia en la ayuda mutua, en el amor unos con otros, yo estoy seguro que saldremos alabando a Dios continuamente, no en cada servicio y no cada segundo de nuestra vida. Y de manera milagrosa, escúcheme bien, el Señor Dios Todopoderoso, dueño de la iglesia, va a añadir, va a traer a su iglesia, Él, los que han de ser salvos.
Y usted y yo seguimos alabando, seguimos adorando, seguimos perseverando, seguimos teniendo comunión, amando unos con otros, ayudándonos. Y el Señor sigue. Mi iglesia bíblica allá en Confenalco están teniendo comunión, están perseverando, se aman. ¿Sabe qué va a hacer el Señor? Ya les mando almas. Ya les enviaré almas. Iglesia, guardemos lo que Dios nos dice que guardamos. Demos ejemplo, testimonio. Y yo les aseguro que veremos por esa puerta entrar almas, almas, almas sedientas de Cristo. Y esas almas, como lo que pasó con Pedro, van a recibir la palabra. Y esas almas se van a bautizar. Y esas almas van a recibir el regalo de la salvación, el don del Espíritu Santo. Y esas almas van a perseverar con nosotros un día. Y esas almas también traerán sus familias. Y esas almas irán al cielo por la eternidad con nosotros. Porque la iglesia tiene dueño y su dueño se llama Jesucristo el Señor. Y Él mismo las añadirá. Gracias, Señor. Vamos a cantarle al Señor, vamos a alabarlo de corazón. Yo quiero una iglesia